Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, audiencia que sigue al Grupo Liberal Metropolitano de Cúspide en colaboración con la 1530, conocida como La Buenísima, en Reforma 56. Ojalá nos acompañe esta tarde porque hay información, espero resulte del interés y a través del desarrollo de contenidos responda a sus expectativas. Como todos los días, saludo al ingeniero Ibai, quien hace posible que esta transmisión ingrese con nitidez hasta donde usted se ubique, a la colega Pamela Ramírez en la coordinación. Colega, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Y a la colega doña Jimena, entre otros, y la colaboradora que nos acompaña con cierta frecuencia. Hoy, ya dije también buen día, ingeniero Ibai. A ver, espérame. Antes de enviarte el micrófono, colega Pamela, de acuerdo con Martín Aguilar, de Liberal Metropolitano y Cúspide, se celebra hoy, así mejor se recuerda, porque eso no es motivo de una celebración, un decenio del caso Narvarte, que lleva a familiares de las víctimas a solicitar justicia y avances en la investigación. En imágenes de rostros y pintas afuera de la Fiscalía Capitalina, recuerdan la muerte del fotógrafo Rubén Espinosa y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Yesenia Quirós, quienes fueron asesinadas a balazos dentro del departamento 401 del número 1909, ubicado en Luz Aviñón, aquel 31 de julio del 2015. Bueno, son 10 años y un día. En la conferencia de prensa, los activistas manifestaron que después de una década y 3 gobiernos diferentes, el caso sigue en la impunidad. Pidieron a la Fiscalía Citadina insistir en las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación. Artículo 19, y las familias exigen a la Fiscalía Citadina concluya las diligencias necesarias para agotar las líneas de indagatoria pendientes, especialmente las relacionadas con el quehacer periodístico y la defensa de derechos humanos, dijo Patricia Espinosa, hermana de Rubén. Exigió que se cumpla la recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la capital, en la que documentó las múltiples violaciones a derechos humanos y que hasta ahora siguen acéfalas. Acusó que a pesar que la exfiscal Ernestina Godoy dio seguimiento a esclarecer el caso, aún hay avances, y destacó que el 21 de julio entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se reúna con los familiares, por lo que esperan una pronta respuesta. El director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, dijo que la Fiscalía Citadina tardó 4 años en formular una indagatoria formal y que ninguna de las líneas fue agotada. Y esto es lo más importante de esa tragedia. Negaron cualquier vínculo del crimen con la labor periodística, las autoridades en un principio, pero la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia Vera, cuando ambos salieron de Veracruz pocas semanas antes, huyeron de amenazas directas recibidas en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más letales para la prensa en México del 2010 y 2016. Su jefa de comunicación, Georgina, es la que debería ir a prisión. Estuvo en Pacho Viejo, enriquecida brutalmente, y la autoridad no la ha indagado y no ha aplicado extinción de dominio. En fin, este es un capítulo. Aquí están las fotos de los jóvenes acribillados. En fin, vamos a iniciar las notas más importantes esta mañana. Paso el micrófono a la colega Ramírez. Colega, adelante. Claro que sí, Federico. Muy buena tarde a Ibaicito, buena tarde a Jimenita, que no es doña Jimena, y muy buena tarde a toda la audiencia. Vamos a dar los teléfonos en cabina, es el 55 57 03 25 24, y como todas las tardes vamos a dar el WhatsApp de Ibai, porque hoy sí se encuentra con nosotros Ibaicito, después de unas largas vacaciones. Qué envidia te tenemos en cabina, Ibaicito, y todavía te vas a volver a ir. Hijo.
¿Qué puedo decir? Bueno, vamos a dar tu WhatsApp, el 5572-048526. Ya saben, márquele Ivaicito, porque como está de vacaciones, pues se las puede llevar unos días, no sé, una playita, a algún lado, Ivaicito, ¿qué te parece? Estamos a 20 grados, máxima 22, mínima 13 grados. Tenemos una tarde nublada. Le quiero mandar un saludo justamente junto con el clima a Maurelis y a Chabela, que dicen que les dé el clima porque les surge saber si va a llover. Bueno, Maurelis, te voy a decir que se esperan condiciones a partir de llovizna, a partir de las 3 de la tarde. Ya me puse nerviosa, Maurelis. Así que cuidado, sabes, ponte tus botitas, tus protectores, que no te ha comprado la Chabelita, porque también me pidió que me quejara respecto a eso. Pues tenemos el dólar, Federico, está a 18.94 pesos por dólar. Entre otras notas que fueron relevantes este viernes, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó avances del programa México Te Abraza. Claudia Curiel, titular de Cultura, da a conocer la lista de semifinalistas de Estados Unidos en el concurso México Canta. Informa también la secretaria de Gobernación sobre la liberación de Israel Vallarta. Recuerdan a Vallarta, que fue involucrado junto con la francesa Cassé en el secuestro, tortura de víctimas. Florence Cassé, que motivó una controversia entre los gobiernos de Francia y México, y que finalmente fue liberada por la intervención de la exministra de la Corte y secretaria de Gobernación, la primera del presidente López Obrador, y ahora diputada federal, y que su hija pretendió ser ministra de la Corte. En fin, hoy se logra, después de tantos años, la liberación de Israel Vallarta, quien seguramente prepara una demanda contra el Estado mexicano, y particularmente Genaro García Luna, y quienes participaron en esa complot mediático en su contra. La presidenta aclaró que no hay planes hídricos que contemplen quitar agua a un estado para dársela a otro. Entre otras cosas, la presidenta responde que Iberdrola tomó la decisión de salir de México por motivos financieros e invertirá en otros países, pero son un grupo de truanes y delincuentes, de acuerdo como veo hoy en diferentes medios electrónicos. Iberdrola ganó inexplicablemente con el apoyo de un juez y se ampararon contra una demanda interpuesta por el Estado. No sé si Iberdrola le pagó al Estado mexicano 9.500 millones de pesos que la deuda, y que fueron audiencia, fueron exonerados por el desempeño de un juez de claroscuros, así como lo escuchan. Así que no crean que Iberdrola hizo grandes cosas en este país. Son una red de truanes a partir de esa denuncia que hoy observa su servidor en medios electrónicos, y que al Estado mexicano implica 9.500 millones de pesos, así como lo escuchan. La presidenta mostró un video sobre el estado actual del lago de Texcoco. Juan Fierro de Puente, libre en Ciudad Juárez, pregunta si el acuerdo integral y el TEMEC podrían negociarse juntos o por separado. Esta es una pregunta también que le plantearon a la presidenta de la República. Y la doctora Sheinbaum, la presidenta de México, se manifiesta decepcionada por viajes recientes de colegas de Morena como Andy y Mario Delgado. La presidenta reitera su postura: el poder se ejerce con humildad. Y miren, me parece que en el caso de Mario Delgado, a quien sigue el fantasma del huachicol, y ayer lo comentamos al pie de la letra, todo lo que ocurre en el estado de Tamaulipas, donde los favores se venden a la viuda de los huachicoleros, quien encabezó, pretendió ser el Carlos Ahumada de Morena, y que no lo concretó y perdió la vida, pero un socio abierto de Mario Delgado. Ve, audiencia, se lo pido por favor, hoy, esas reuniones que se llevaron a cabo en la Cámara de los Diputados en el 2021, en la que llegó este huachicol, el líder de los huachicoleros de Tamaulipas, y se reunía con los aspirantes al gobierno de Tamaulipas que buscaban suceder a cabeza de vaca. Pues todos eran muy vacas, porque se dejaban ver ahí y se exponían con este señor huachicol, y la viuda, así, y para protección de su servidor solamente leo aquí notas digitales, y que el gobernador de Tamaulipas debe responder. Si algún día sale el gobernador de Tamaulipas a decir: yo no tengo nada que ver con el huachicol, jamás me tomé ninguna foto en Monterrey
con el líder del Huachicol. A ver, colega Pamela, recordando el nombre de este señor Huachicol, ayer lo comentábamos de manera... a ver, ayer yo ni doña te vi, Jimena, Federico. usted sabe a quién me refiero. Vea y recuerde el nombre del líder Huachicol de Tamaulipas que apoyó a Américo Villarreal. Es muy importante, colega Jimena, que lo hagas para que a la audiencia le quede muy claro la responsabilidad. No, sí, Cálmate, Federico, es que romperé aquí me da mucho coraje porque ese señor no se ha logrado exonerar de sus vínculos con el Huachicol. Ya, regresamos a la paz y la tranquilidad, pero caray, oye, esta nota es terrible. Gana la zacatecana Rocío Nale el título nacional de... A ver, léelo tú. Yo no puedo, porque no es mi paisana, además no es veracruzana, es zacatecana. Y si no lo ves, trata de... No voy a leer eso, no voy a leer eso, que, definitivamente no. ¿Pero por qué no lo lees? No, porque no se puede leer esto, Federico Lamonte. No es una grosería. No es una grosería, no es un adjetivo. Es una palabra. ¿Lo merece o no? Por lo que dijo, sí. Ahí... Pero te voy a cambiar, ¿sabes qué? Mira, Rebeca Peralta, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, demandó investigar los actos de extorsión y cobros de piso que presuntamente se llevan a cabo en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. La legisladora del Partido Verde señaló que uno de los casos más graves es el caso de una joven privada de la libertad que fue asesinada al interior de este penal. Y todo esto, al parecer, por negarse a pagar una extorsión por parte de internas y autoridades, luego de que la prensa revelara este caso. A ver, busca a la legisladora aludida, colega Pamela, porque ha participado con nosotros en diferentes ocasiones. Y ¿saben qué es lo que ocurre, Ibai, Pamela, pero más que ustedes, audiencia, con respeto a mis colegas, desde luego? Mientras las tiendas de conveniencia vendan celulares, no como esta Roca, ya tan antigua como su servidor, pero y no le pida a usted datos de quién es, dónde vive y cómo ubicarlo, entonces el crimen organizado continuará cometiendo estas barbaridades. Por ello, colega Pamela, esta es una iniciativa del Liberal Metropolitano y Cúspide. Deseo con tus buenos oficios logres encontrar a esta diputada local para presentarle nuestra iniciativa. A ver, audiencia, ayúdeme a recordar, cuando no hay nombre, es una iniciativa que se presentó, pero asumimos como nuestra, en el Congreso de la Unión. A partir de la próxima semana, o cuando el Congreso sesione de manera ordinaria, no en la Comisión Permanente, y en la Ciudad de México, jamás vuelva a ocurrir un episodio como este de los reclusorios. Y menos una joven menor de edad, me decías, Pamela, perdió la vida. Una joven al interior no debe ser menor de edad. No, ya es mayor de edad. Porque hay un tutelar de menores que está en Tlalpan. Claro que sí. Pero era joven, pues. Era una mujer joven. Y perdió la vida por esos... en los reclusorios femeniles ocurre eso. En todos los reclusorios femeniles. Bueno, el de varones ya es una costumbre. Cuando tu servidor ingresaba ahí, en el 2000... ¿A Federico lo agarraron por algo? No, hombre, no, hasta este momento, gracias a Dios, no toco tabla, porque ingresar ahí es ingresar al Averno. ¿Quieres conocer el infierno antes de que el de arriba determine si te vas al lago de fuego? ¿Cómo? ¿Quieres conocer el infierno antes que el de arriba determine si te vas al cielo o te vas al lago de fuego? El lago de fuego son los sistemas penitenciarios de la Ciudad de México. Y eso ocurre, audiencia, porque no hay un sistema que le obligue a todos, incluido su servidor, a decir cuando usted compra un celular de quinta para arrojarlo a la basura porque oculta algo, entonces esa es la responsabilidad de las empresas telefónicas, todas, a pesar de tu sorpresa, de todas, incluida a la que su servidor contrata con 200 pesos mensuales, que es la mejor fórmula para evitar... No, es pésimo tu servicio, Federico. Mira, nunca te podemos encontrar, no nos contestas el teléfono, no lees tus mensajes, definitivamente no contraten ese servicio porque Federico... Pero cuesta 200 pesos al mes. Sí, Federico, pero no. En solo 3 meses, 17 colegas y ciudadanos fueron sancionados judicial o electoralmente por criticar al poder o exponer corrupción. Las penas desde multas millonarias y cárcel hasta censura editorial y humillaciones públicas. Por eso, doña Jimena, necesito que usted dé el nombre de este líder de Huachicol y la nota como, ¿qué cree que veo también? No como usted. En código Margenta,
ahí salió y nos respaldamos. Sergio Carmona. Claro, el angelito en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, pero quién sabe. En ese sentido, audiencia, son múltiples las denuncias presentadas en contra del gobernador Américo Villarreal en el estado de Tamaulipas. Es más, le cito rápidamente una historia que le va a aburrir, pero esta la vivió su servidor cuando entrevistó a ver, ¿cuál es la ciudad fronteriza con con Matamoros? ¿Brownsville? ¿Sí? A ver, Jimena, la ciudad fronteriza, pero ven y lo dice aquí al aire. Jimena, a ver, ven, Jimena, pásate, porque ahora sí te quieres al aire. Yo ya salgo, renuncio, porque este señor, mira. A ver, doña Jimena, a ver, ¿cómo se llama primero el huachicolero que se vincula a Américo Villarreal? Que es una información que usted puede encontrar en las redes. Doña Jimena, adelante. Buenas tardes, qué gusto verla. Es Sergio Carmona. ¿Está usted nerviosa? Tal vez. Sí. No, a ver, dígalo, como se llama, Sergio como Carmona. reportera que es. Sergio Carmona. Sergio Carmona. A ver, ¿y qué dice la nota? No la pierda, por favor. Si no, usted quiere que Américo Villarreal me demande y me mande a la cárcel. No, para entonces nada, parece para que está nada. usted trabajando para Américo Villarreal, pero no lo creo. No lo creo en ese día. A ver, adelante, la escuchamos. Pues dice que el empresario Sergio Carmona habría financiado campañas de Morena en varios estados y la presidencia del 2018, según la periodista Nayeli Tapia. Ella miente, no fue la presidencia en 2018. Okay. Eso no pasó, pero sí estados de la República. Sí, y dice que Sergio Carmona Angulo, empresario acusado de contrabando de hidrocarburos y señalado por presuntos nexos con el cartel del Noroeste y el cartel del Golfo. ¿Sabes, colega Jimena? El cartel del Noroeste y del Golfo forman parte de una decisión junto con los Escorpiones del cartel de los Zetas o cartel del Golfo. Se cindieron, operaron cada uno de ellos y aportaron dinero criminal a Carmona. No sé si la nota lo diga más adelante, pero a ver, quiero llegar nada más al párrafo, por favor, colega Jimena, de el vínculo de Américo Villarreal. Bueno, si no lo encuentras ahora, Sí, lo preparamos más adelante. Y la nota adicional que te pedía. ¿Cuál es la nota, Tomás? Una nota adicional. Bueno, ya. Si no, Federico cree que está en la escuela haciendo exámenes, pero hablando de... A ver, Jimenita, a ver, permiso, por fin. a ver, dice el periódico New York Times hoy: Corruption scandal puts Mexico president on defense against Trump. Esto es grave. Vamos a abrir la nota del periódico New York Times, Diario de las Américas, en su sección, colega Pamela, porque es gravísimo e ilustra sobre la gente que usted ya conoce, que vio en los restaurantes de Madrid, los que están metidos con la barredora, no la barrenadora, no, porque el gusano es el barrenador. Sí, es la barredora. Pero son igual, ¿no? Gusanos igual que la... ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Por favor, señora, señor que está con Federico en las mañanas, no le debe desayunar gallo porque, mire, viene todos los días aquí con unas ganas de pelear con todo el mundo. No, estoy esperando a que la colega Jimena nos indique. A ver, busca, Jimena, ¿dónde están las notas que a Carmona vinculan con Américo Villarreal? Mexico's president battling U.S. accusations that cartels have gripped her government is facing scandal in which two former officials are on the run and their old boss is now the top senator. Uy. Lo quiero compartir con la audiencia. Guacha. Lo quiero compartir con la audiencia porque es muy importante. Claro, Ya, pero dile a la audiencia qué es lo que acabas de decir en español. ellos saben. No, por supuesto, pero... Claro. Ah. La audiencia es bilingüe. ¿Tú no lo eres? No, yo no. Pues aprende inglés. No, iba a decir una empresa, pero no te la digo. Sí, claro. At Scandal Center is the senator, omito su nombre, a former interior minister and governor of the state of Tabasco, and a close aide of former president. Two men close to the former president has not been accused of any crimes, and President Claudia Sheinbaum and her ruling party Morena have close ranks behind him. Uy. Ya lo sabe la audiencia y lo conoce muy bien que fue lo que está detrás de esta nota. ¿Nos puedes dar un resumen en español? No puedo. Porque tú sí nos pones a nosotros a estudiar y a estarnos ahí... No, porque la audiencia dio seguimiento a esta información. Are you Y sure? sabe, 100% positive, no doubt. Como siempre. Bueno, ya, Federico Lamont, me voy a ir rapidísimo al estado, porque estas son notas de Alberto Moreno, Mira. en donde en el estado donde sí hablamos español, no inglés. Usted- Fíjate, Federico, yo hablo puro español. A ver, ¿qué dice Alberto? Dice,
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, activará del 7 al 27 de agosto del 2025 la segunda fase del sistema anticipado de inscripción y distribución dirigida a aspirantes que no realizaron su preinscripción o requieren cambio de escuela. Este trámite es gratuito y se podrá realizar en el portal edomex.gov.mx desde las 9 de la mañana del 7 de agosto. Este sistema permanecerá habilitado las 24 horas durante todo el periodo. Esta etapa está enfocada a quienes deseen ingresar a primero, segundo o tercer grado de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria y no cuenten con un folio del SAIR. También aplica para cambios de escuela en grados intermedios, migración de planteles particulares a públicos o ingreso de estudiantes provenientes de otras entidades. Bueno, pues ya saben cuáles son las fechas y a qué portal se deben de meter para ingresar a estos grados escolares. Ahora vamos a seguir porque tenemos que dar todo el Estado de México. Federico siempre me quiere cambiar las notas. Tras las fuertes lluvias registradas en el municipio de La Paz, las autoridades locales respondieron de manera inmediata atendiendo las inundaciones mediante labores de desasolve en los puntos más críticos, priorizando la movilidad y la seguridad de la ciudadanía. Una de las primeras zonas intervenidas por el personal del organismo público descentralizado del agua potable, alcantarillado y saneamiento fue el tramo conocido como el Términos. Debido a su alta afluencia vehicular y su constante afectación en temporadas de lluvia, asimismo se realizaron trabajos en las calles de las colonias Valle de los Reyes y Valle de los Pinos con el objetivo de reducir el nivel de agua y prevenir mayores afectaciones. ¿Qué tal te fue con las lluvias ayer, Federico? No, en el ingreso al yoga que se encuentra en Eugenia, que recomiendo a nuestra audiencia tomarlo en el día con día, sí, cayó un aguacero terrible y de nueva cuenta inundó a la ciudad. Pero ¿saben por qué se inunda la ciudad? Porque somos muy irresponsables todos. Arrojamos basura, colillas de cigarro para quien fuma. Ojalá no lo hagan, dejen de fumar, porque el tabaco que nos entregan las multinacionales mata lentamente a todos. Los dientes los pone amarillos y los pulmones en la misma tesitura. Quien fume se respeta, pero el exhorto, pero que no lo haga cerca de nosotros, porque está el fumador activo y el pasivo, y ahí es la gran diferencia. Vamos a seguir con la última nota del Estado de México, ¿te parece? Si tienes alguna otra... Sí, no. Es que esto es muy interesante. No, ya. Pero necesito terminar de dar estas notas. Adelante, pues, colega. Adelante. La alcaldesa Azucena Cisneros Cos supervisó obras realizadas con recursos propios, como la rehabilitación de Avenida Nacional en la colonia El Sol, que registraba severos encharcamientos y remodelaciones de pavimento y banqueta de la Unidad de Medicina Familiar 93 Cerro Gordo del IMSS, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Casanueva. Antes de eso, encabezó el operativo Rastrillo Social en Avenida Nacional en Guadalupe Victoria, donde fueron retirados puestos metálicos instalados sobre la banqueta y diversos obstáculos que obstruían el tránsito peatonal y vehicular. Mencionó que calles liberadas nos hacen transitar de manera mucho más segura, que la seguridad la construimos entre todos y nosotros no tenemos descanso, desde muy temprano y hasta muy noche haciendo obras y acciones por todos los vecinos por su tranquilidad. Cito lo que dijo la alcaldesa Azucena Cisneros. Ahora, déjame cerrar nota del periódico New York Times porque es Pero esto ya terminamos Estado de México, ¿te parece? Y también citaste... Bueno, vamos entonces a la Ciudad de México, o podemos cerrar este artículo del periódico neoyorquino, porque audiencia, sí, lo deseo compartir con ustedes. Si nos hacen favor de comunicarse, ¿a qué números, colega Pamela Ramírez? El 55-5703-2524 y el 55-7204-8526. De acuerdo, entonces, sí, y deseo que lo lean y profundicen con él, y seguramente encontrarán el por qué algunos funcionarios de elección popular mexicanos que hoy se pasean en Madrid abiertamente, o lo hacen en Lisboa, o también en Tokio, no debieran hacerlo, porque se supone que las embajadas de México en Lisboa, en Tokio o Madrid podrían haber hecho esa tarea del espionaje, pero no. Si no son ellos, podría ser, como dice hoy una fuente, la Agencia Central de Inteligencia CIA, y por algo será, colega Pamela y audiencia. Pregunto a ustedes, ¿les estarán siguiendo los pasos y se encontrarán en la víspera de la revocación de sus visas? Si así fuera, que lo hagan.
y a ver qué responden estos malos funcionarios de elección popular. Pero si no es así, concluyo, si lo permite usted, queridísima audiencia. En el artículo resalta un comentario de Sergio Aguayo. Dice que esta es una oportunidad, el turning point, como denominan los estadounidenses, de la administración de la presidenta Sheinbaum para marcar distancia con los malos colaboradores, y en un momento en el que Washington cambió su visión previamente de apoyar a la clase política mexicana y ahora demanda una acción ejemplar por la colusión o cohabitación que estos políticos mantienen con los criminales, así como la élite empresarial. Por algo Elon Musk hizo comentarios muy temerarios recientemente, pero de acuerdo con la opinión, amigas y amigos de la audiencia, es que por cada político corrupto hay 5 empresarios de la misma estirpe, y así se manejaron durante los tiempos del partido hegemónico. Entonces, un político corrupto, 5 empresarios ladrones e igualmente corruptos, y así el Estado mexicano finiquitó en esa época, espero, hasta el 2018 y a la fecha. Ahora, si hay pruebas, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de imputar, incriminar, sancionar, castigar y llevar a prisión y aplicar extinción de dominio a los malos funcionarios, que se presenten. Y ahí está la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y también la Secretaría Anticorrupción, que tienen la tarea de transparentar las finanzas públicas de este país. Pero no sé si ustedes coincidan, me parece que Sergio Aguayo, por favor, búscalo, colega Pamela, y si no puedes, se lo pido a doña Jimenita. Doña Jimenita, por favor, busque usted, rastree en su Instagram, o ¿cómo se dice? Ajá. O en su Face. TikTok, Face. No, TikTok. En sus redes. En sus redes. Sergio Aguayo es un analista que escribió un libro, fíjate, el libro más interesante, del cual tomé una cita para hacer el mío, sobre la corrupción en las áreas de seguridad de México. Habló de la Dirección Federal de Seguridad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el Centro de Seguridad Nacional, que es a la fecha. Guachicoleando notas, Federico. No, porque no. Tienes que poner el pie de página. Claro que sí. Cuando publicas, y si no, quedas muy mal. Y luego, con derecho de autor, te demandan. Y la obra que presentas se va al cesto de la basura. Pero creo que es un académico, doña Jimena, brillante, Sergio Aguayo, para buscarlo la próxima semana y nos dé su opinión respecto a lo que dijo al periódico de New York Times, en el sentido que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el turning point, tú sabes lo que es el turning point, para poner orden y transparencia a su administración y castigue a los malos funcionarios. Y ya que ese fue el último tema, colega, se reconoce a la presidenta adoptar una estrategia agresiva al enviar centenares de tropas para confrontar al cartel de Sinaloa, uno de los productores de fentanilo más importantes del mundo, y la estrategia, por lo menos a la fecha, muestra signos de éxito, al debilitar al cartel y con un mayor confiscación de fentanilo en la frontera con Estados Unidos. Bueno, pues es viernes, el cuerpo lo sabe y tenemos que ir a un corte. Ivaicito, por favor, no se despeguen de sus redes. Ya, Federico. A ver, Ibai, no me mandes a corte. No, Ibai, un segundo, por favor. Eso te interesa a ti, Ibai, y a la audiencia de también. Tú no estás en el Guacamaya Leaks, porque es una persona transparente, ni doña Jimenita. Espero que usted tampoco, colega Pamela. Seguramente sí. No, ¿cómo crees? A ver, danos tus notas, y menos tu servidor. Por supuesto. Podrán imputar muchas cosas. Nadie es transparente en esta vida. En temas, lo somos del quehacer periodístico. En otros, quién sabe. Pero en el quehacer periodístico, sí. Hasta la fecha. Y, a ver, 4 millones de correos le fueron indagados al Ministerio de Defensa por un grupo de hackers, como lo sabe la audiencia. Y el primer escándalo emergió en el 2022, cuando este grupo de hackeros, ¿se dice? Hackers. Logró 4 millones de intervenciones, releasing some 4 million emails, que contenían información delicada del ejército, y que abordaron el caso de un gobernador en funciones vinculado con el gusano barrenador o la barrenadora. ¿Cómo es? ¿Barredora o barrenadora? Barrenadora. A ver, pues, ¿cuál es la diferencia entre un gusano y una barredora?
¿no? El gusano, pobrecitos. ¿Se arrastra? Pero para la gente que come carne como tú, sean ya. vegetarianos mejor. Vámonos a corte, Ibai, porque mira que ya me va a empezar a decir cosas de carne. Y por eso Carne, por favor. Hoy es viernes, coma mucha carne. No. Mejor al corte, si hay corte, colega Ibai. Pensé que ibas a decir mejor alcohol. No, Dios lo mande. Vámonos a corte, Ibaicito. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 15:30 AM. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Está buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice la amor. Así lo dice la amor. Y en la otra cara de la moneda, es un artículo, en verdad deseo compartirlo con ustedes, audiencia, queridísima audiencia. México no es un narcoestado. No es un estado fallido. Mexico is not a narco state, is not a failed state. Mexico has failed parts, pero sí ha caído en partes. Y lamentablemente tiene a millones de personas que trabajan para el crimen organizado, particularmente jóvenes. Apuntó la analista política Viridiana Ríos. El pensar que cualquier político está en cama con los narcos no es algo despectivo frente a las acciones emprendidas por la presidenta Sheinbaum y otros que realizan de sus colaboradores en el día con día en la lucha contra los carteles, pero esto es simplemente una visión de los hechos que suceden. La señora Sheinbaum aún no se compromete en temas que incluyan las acciones de los gobiernos que le antecedieron. Morena ha declarado su apoyo hacia la principal figura involucrada en este tema, el exgobernador del estado de Tabasco, pero las investigaciones continúan, como dice hoy esta nota. La presidenta Sheinbaum dijo ayer, que tras la llamada con su homólogo estadounidense Trump, se acordó una pausa de 90 días. Esto lo informábamos ayer, pero usted también debe conocer que es un respiro, como los analistas comentan, acerca de lo que pudo y no ocurrió afortunadamente, por lo que ahora debo retractarme, después de una crítica incesante contra el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero su cercanía con Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, pues en algo ayudaron. Y también hay un funcionario que heredó Marcelo Ebrard y que ahora es subsecretario para América del Norte, que hace su tarea en el mismo particular. Trump ordena despliegues, ordena despliegue de submarinos nucleares en respuesta a comentarios rusos provocadores. Las palabras son importantes y esto se atribuye a Vladimir Putin. Esto después del ultimátum
de Trump a Putin para terminar la guerra en Ucrania, el expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que cada ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. El presidente Trump ordenó el despliegue de 2 submarinos nucleares ante comentarios rusos provocadores. Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, fue quien así lo pronunció. Mencionó que las palabras son importantes, a menudo pueden tener consecuencias imprevistas, pero audiencia, déjeme explicarle cuál es la relación o la correlación en el poderío militar entre las dos superpotencias, algo que debe ponerlo a usted a temblar. A la fecha, Rusia dispone de 22,000 proyectiles de alcance intermedio e intercontinentales y armas hipersónicas. Eso a la fecha. Y la Unión Americana solo 21,000. En caso que alguno de los dos países decidiera apretar el botón rojo que acompaña al presidente Trump en cada una de sus giras por un oficial de la Marina. El oficial de la Marina lleva un portafolio y secunda al presidente Trump, sobre todo en giras internacionales. En alguna ocasión, el antecesor de Trump, Ronald Reagan, después que la entonces Unión Soviética derribó un avión coreano de Korean Airlines que incursionó en el espacio aéreo de la Unión Soviética y lo derribó después de que el piloto comercial no tomara precaución. El presidente Donald Trump, sino Ronald Wilson Reagan, fue al cuarto de guerra, al War Room, cerca de la Casa Blanca, y dijo: en cualquier momento emprenderemos una acción de respuesta ante este hecho criminal. El mundo tembló, como en la crisis de los cohetes de 1962, cuando Nikita Khrushchev suspendió el envío de, me parece que eran portaaviones y submarinos cerca de la costa de Florida para apoyar a la Revolución Cubana. El presidente Kennedy tomó la línea roja, se comunicó con Nikita Sergeyevich Khrushchev y finalmente Nikita Khrushchev decidió detener ese envío de portaaviones a las aguas cercanas a la Florida para defender a la Revolución Cubana, y después de que Estados Unidos fracasó en Bahía de Cochinos con una incursión que fue desactivada para derribar a Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese es un capítulo, el segundo es al que hago mención, y hoy créanme que este no es un juego. Ninguna de las dos potencias puede asegurar una victoria en caso que la otra active el botón rojo. Y Dmitry Medvedev, colega Pamela, audiencia, es la figura más cercana a Vladimir Putin. Antes él fue presidente, en el 2002-2004, se turnaban, el primer ministro era Putin y el presidente era Dmitry Medvedev, y después los tiempos cambiaron, pero en fin, todo esto forma parte de una larga historia que esperemos no concluya en un enfrentamiento directo entre las dos partes. Ucrania, en síntesis, audiencia, forma parte de Rusia. El gobierno de Volodymyr Zelensky es títere, es un puppet de la OTAN, como dicen ucranianos que ahora están descontentos porque Zelensky ha otorgado a su grupo militar grandes contratos que llevaron incluso a Ucrania a vender armas a los narcotraficantes mexicanos. Imagínese usted si Zelensky convocara elecciones, ¿qué podría ocurrir? Y dejamos ya esa región, dejamos la posibilidad de una tercera conflagración mundial que simplemente dejaría como resultado una devastación global. Y además no olviden que Rusia tiene como aliados a Beijing con Xi Jinping y a otro aliado importante, Kim Jong-un de Pyongyang, que cambian ya el equilibrio de poder en la región del Pacífico, colega Pamela. Esto es importante, no puede pasar inadvertido, pero sí nos ilustra acerca de lo que sucede. Y una nota adicional acerca de lo que Trump, a propósito de la nota que nos decías, podría pedir a cambio de esta prórroga de 90 días, pues al gobierno mexicano que vaya en serio frente a los funcionarios mexicanos que estén
coludidos con el crimen organizado. The Washington Post difundió: los países que no han acordado nuevos términos comerciales están siendo divididos en 3 grupos. Los países donde Estados Unidos disfruta de un superávit comercial verán sus productos gravados con una tasa del 10%. Las mercancías de los países donde Estados Unidos tiene un pequeño déficit comercial serán golpeados con un impuesto del 15%, y los productos de todos los demás países enfrentarán aranceles aduaneros adicionales que llegarán hasta el 41%, entre otras cosas. Rapidísimo, ya que estamos hablando de tener cuidado, lo acabas de mencionar hace unos minutos. En el bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras realizaban las rondas de vigilancia, los oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron a un niño de 6 años sentado solito en una banca, alterado y llorando. Estaba sin la supervisión de ningún adulto. Tras acercarse y tranquilizarlo, los oficiales pues platicaron con el niño, que les dijo que tenía 6 años, les explicó que se había separado de sus papás por un instante, y al intentar buscarlo, pues ya no había encontrado a sus papás. Poco tiempo después, un hombre de 29 años, que se identificó como el papá de este menor, pues fue ubicado, acreditó su parentesco y le entregaron al menor. Ahorita que estamos en vacaciones, se recomienda tener mucho cuidado con los pequeños, porque en un abrir y cerrar de ojos, Federico, se nos pierden los niños. Lamentablemente, recuerda que en la Ciudad de México hay desaparecidos, y en esa cifra se encuentran menores entre 9 y 14 años, y son varios miles. Todavía ahí al gobierno citadino le falta una respuesta que dar. De acuerdo con encuestas, si hoy fueran las elecciones en Nuevo León, 36% de la población votaría por Morena. Esto da cuenta, dice la dirigente nacional de Morena, de lo que puede ocurrir en el estado de Nuevo León, donde ella ofreció una conferencia de prensa. Pero hay una nota más curiosa respecto a la estatua de Felipe Calderón, que había pasado inadvertida. La deseo encontrar, pero... Bueno, ya la encontré. La caída de estatua de Felipe Calderón en Los Pinos. Imagínese usted, eso fue real. Recuerdo las estatuas de Saddam Hussein cerca de Bagdad, cuando, derivado de una revuelta en su contra, el dictador y su estatua fueron acabados por la Grey popular. Entonces Saddam Hussein se escondió en un drenaje, ahí lo encontraron, le aplicaron la pena de muerte y murió. Otra estatua que cayó fue la de Vicente Fox en algún punto de la República Mexicana. Lo triste es que estos señores nos gobernaron. Fox, una persona acusada por un medio de circulación nacional de muchas cosas, llegó a ser presidente de México, ignorante lo denominan algunos, se tituló, quién sabe cómo lo hizo en la Iberoamericana, como licenciado en empresas públicas, no, ¿cómo se llama? Administración de empresas. Ahí se tituló el licenciado Vicente Fox Quesada. Y Calderón fue un desastre. Su sexenio dejó una huella negativa y hoy se encuentra exiliado en España. Pero la caída, por favor revisa, mi querida colega Pamela, porque es un sonido, un video, si esto ocurrió. Y fue la caída... Fue en Los Pinos, Federico. En Los Pinos. Por supuesto, fue en residencia Los Pinos. que él desocupó, lamentablemente llegó ahí con un fraude que aún molesta a los mexicanos. Él hurtó la presidencia. Bueno, vamos rapidísimo con Montaño para notas de la Ciudad de México, Federico, porque tú estás aquí. Bueno, Montaño, buena tarde, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes a ti al auditorio, también saludos, Federico. Pues fíjense que estamos aquí en el Museo de la Ciudad de México, donde más de 93 personas que han estado con algún problema legal, con algún problema de prisión. Bueno, pues aquí hay un programa para ellos, para esa reinserción social. Esta es una reinserción verdadera, porque ellos, siempre y cuando no tengan una sentencia de más de 5 años, van a poder tomar algunos cursos, algunos talleres que el gobierno de la ciudad les proporciona para que se reintegren a la sociedad de manera honesta. Y a partir de esto, con estos talleres, con estos cursos, se acaban de graduar de algunos cursos de ellos, pues van a poder tener trabajo. Incluso el gobierno de la ciudad les ofrece 8,500 pesos mensuales. Esto para que precisamente no haya un problema, por ejemplo, de reincidir en los delitos,
de que vuelvan otra vez a delinquir a las calles, mejor un oficio, un sueldo, una ayuda del gobierno de la ciudad para evitar pues esta digamos atracción que está haciendo el crimen organizado con los jóvenes en la Ciudad de México. Federico. Evitar la proliferación de bandas procedentes bajo el efecto cucaracha de otras entidades como Michoacán, el Estado de México también en la región sur, colega Montaño. Esta región sur del Estado de México, Tejupilco es donde hay una frontera con el Estado de Guerrero, y desde Tejupilco, colega Montaño, ya desde hace varios años atrás, ingresaron de Guerrero al Estado de México y Ciudad Capital las bandas del crimen organizado, y ojalá que esta visión y acción pueda defender a los jóvenes, porque actualmente, Montaño, hay no son 900,000, pero sí son como 250,000 los jóvenes que en la República Mexicana trabajan abiertamente para el crimen organizado. Sí, desafortunadamente esta situación de incluso ya se habla de niños sicarios, de niñas que están participando en el crimen organizado y que bueno, pues cada vez se engrosan más las filas, y esto es para evadir la ley, precisamente por ser menores de edad, Federico. Menores de edad. ¿Recuerdas a ese mozalbete morelense detenido y que no sé si fue ya restituida su libertad después de ingresar a un centro de rehabilitación o tutela para menores, que con cinismo confesaba a concluir con la muerte de por lo menos 30 personas? Sí, así es, se hizo famoso como niño sicario en aquel tiempo cuando se difundió la noticia. Pero quiero comentarte que hay una ventaja en la Ciudad de México. Los jóvenes que tienen algún problema de delincuencia en México solamente reinciden en un 5%, lo acaba de anunciar la jefa de gobierno, y eso es una ventaja porque quiere decir que se pueden reintegrar a la sociedad pues con estos cursos, con los talleres de la Ciudad de México, Federico. Gracias por esta nota informativa, colega Montaño. En la parte final de tu espacio, informar si lo hay de otro elemento de la gira de la jefa de gobierno. En tanto, buenas tardes para tu persona. Pues nada más anunciarles que va a haber lluvias esta tarde, lluvias muy fuertes en la Ciudad de México. Oh. Ya relevaste a la colega Pamela, colega Montaño. Buenas tardes, colega. Bye, Montaño. Rapidísimo, me voy a ir hasta el Senado. Ajá. El senador Mario Vázquez es el senador de Chihuahua. Busca colocar el agua como una prioridad nacional para garantizar que su uso se destine exclusivamente al consumo y desarrollo de las regiones más vulnerables, mientras exige transparencia y responsabilidad en el cumplimiento de compromisos internacionales. Mario Vázquez fue el secretario de gobierno de Maru Campos, de Chihuahua, y él tiene una confrontación abierta con Javier Corral, y a la fecha pugna porque el agua que es preciada en Chihuahua y como en todo el país, aunque en exceso nos pegó en los monzones de la Ciudad de México, pero advierte ello que falta aún desarrollar un sistema de presas y subpresas en la República que contemplen lo anterior. Claro que sí, desde abril pasado presentó una iniciativa para proteger constitucionalmente el agua almacenada en sus presas, reconociéndola como un recurso exclusivo para el consumo, desarrollo y bienestar, especialmente en las regiones con problemas hídricos como Chihuahua. No podemos permitir que esta agua se utilice para cumplir compromisos internacionales sin una evaluación técnica, jurídica y social rigurosa, sobre todo en Chihuahua, un estado que históricamente enfrenta graves sequías. Sí, por ejemplo, una registrada ocurrió audiencia durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas. Él le ganó la gubernatura en 1992 y gobernó del 92 al 98 cuando lo relevó el priista Patricio Martínez. Pero ¿saben qué? Casi en los 6 años de su mandato no llovió, fueron escasas las lluvias, una terrible sequía que se prolongó. Llueve relativamente en Chihuahua, es importante que llueva en la sierra para evitar siniestros que la consuman, pero la situación del agua aún es crítica, tal vez no en la región del altiplano, en la parte centro del país, pero sí en el noroeste de la República. Bueno, pues ya estamos llegando casi al término de nuestro programa, claro, porque nada más estás peleando, por eso se te fue rapidísimo. Tenemos en línea a la maestra Susana Mesa. Muy buena tarde, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Pamela? Claro que sí, maestro Lamont, como siempre un gusto enorme saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, pues inspirándonos en el agua que justamente estaban
platicando o discutiendo hace un momento, pues hoy vamos a hablar de música y de uno de los compositores más importantes en México, que fue Juventino Rosas. Que además el agua siempre fue una inspiración para él, cuyo nombre completo de Juventino Rosas fue José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas. Él nació en Santa Cruz, Guanajuato, un 25 de enero de 1868. Desde chiquito tuvo talento para la música. Fue su padre quien le enseñó a tocar el violín. El tiempo pasó y Juventino vino a vivir en la Ciudad de México. De hecho, vivió en el barrio de Tepito y trabajó de campanero y en el coro de la iglesia de San Sebastián. Con 17 años, se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. La música de Juventino Rosas la podemos dividir en valses, polcas, danzas, mazurcas y chotisques. Quizás su obra más famosa es el vals Sobre las olas, el cual incluso tiene fama internacional, ya que forma parte del repertorio de valses de las más conocidas orquestas en el mundo. De hecho, el nombre original de este vals era Junto al Manantial, pero decidió cambiarle el nombre a Sobre las olas. La vida de Juventino Rosas es muy dramática, llena de anécdotas de problemas de dinero, penas personales y amorosas. De hecho, Juventino Rosas perteneció a la compañía de ópera del Teatro de Ángela Peralta y en una compañía de zarzuela viajó a Cuba, y fue allá con tan solo 26 años de edad que José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas falleció un 9 de julio de 1894. Es Sobre las olas, sin duda, su obra más famosa. Hay otras obras como su vals Carmen, Lazos de amor, Juanita y Ojos negros, entre otras. Pero bueno, aquí el día de hoy. Agradeciendo el favor de su atención, se despide usted su Susana Mesa. Hasta pronto. Gracias, maestra Susana Mesa. ¿Cuánto nos queda, Ivaicito? 2 minutos, Federico. Esta tarde lluviosa que prevé la colega Pamela en su pronóstico del clima, la advertencia de la semana fue, y la nota desagradable fue la registrada en el estado de Veracruz. Para la audiencia que nos escucha hasta esa entidad, que tiene, me parece, 218 ayuntamientos, no, esa es la poblana. Pero en fin, Veracruz corre el riesgo de reeditar un capítulo lamentable como fue el último bienio de Fidel Herrera, el casi sexenio de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Estos tres personajes lamentablemente allanaron el camino para el asentamiento del crimen organizado, y desde antes, con Alemán y con Patricio Chirinos, empezaron a ingresar a la entidad los capos más peligrosos del país. Uno de ellos, Albino Quintero Meraz, quien recuperó su libertad inexplicablemente. Pero la entidad hoy está siendo rebasada por las fuerzas del crimen organizado, y de no tomar las medidas adecuadas, la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Omar García Harfuch, la ejecutiva controvertida de esa entidad, zacatecana Rocío Nale, el Estado se puede desbordar, y eso no queremos los veracruzanos. Ojalá lo que sucedió la semana anterior y esta sean un llamado de atención, porque en breve habrá un cambio de municipio. 212 municipios tiene Veracruz, y los nuevos alcaldes tienen la expectativa de mejorar la seguridad coordinados con el Estado y la Federación, y no quiere ningún veracruzano que la entidad viva los hechos violentos del 2008 al 2024. Bueno, pues llegamos al término de este programa, Federico. Que tengan muy bonito fin de semana para toda la audiencia. Y Ivaicito, si tienes salvavidas, flotadores, lancha, lo que sea, pues sáquenlo, porque les vamos a recordar que este fin de semana va a llover nuevamente. Acuérdense que hay muchas inundaciones, como siempre dice Federico, no tiren basura, no tiren las colillas del cigarro. Que tengan muy bonito fin de semana. Seguimos con Alberto Peláez. Un beso para Alberto Peláez de aquí hasta Madrid. Nos vemos el lunes. Gracias, ingeniero Ibai, por tu apoyo y para esa transmisión. Gracias a Jimena, reportera, y gracias a todo el equipo de trabajo, a usted también, colega coordinadora Pamela. Mejor fin de semana. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Tu buenísima compañía. Buenísima.